Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder escudriñar su palabra, porque por ella nosotros aprendemos. Él nos enseña cada día más. Hoy en día vamos a hablar del tema mirando las cosas que no se ven. Y asimismo vamos a leer lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, mirando las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Debemos de saber que hay una vida visible y hay una vida invisible, como dice en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Entonces mucha gente puede decir, ¿cómo puedo ver algo que no se ve? Tú puedes ver también el viento. El viento es algo que existe, no lo puedes ver, pero sí existe. El gas, el aire que respiramos, son cosas que existen y son reales, pero sin embargo, en lo espiritual, nosotros tenemos unos ojos naturales y unos ojos espirituales. Entonces Dios nos va hablando por medio de esos ojos, buscando en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Como dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es un mapa que nos guía, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios nos promete, qué es lo que hay después de esta vida. Entonces, si no leemos la palabra, no vamos a adquirir fe. Por sí, nosotros todos tenemos fe porque es un don de Dios al que le está buscando de Dios. Sin embargo, nosotros alimentamos esa fe por medio de la palabra de Dios. Hay muchos que han oído de Dios y han escuchado de Dios, pero nunca han leído la Biblia. Como dijo Job en cierta ocasión, en el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 al 7, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No quiere decir que él vio a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, solamente el unigénito Hijo de Dios. Pero ningún ser humano ha visto a Dios, porque no hay hombre que pueda ver a Dios y viva por su santidad, por su grandeza, por su poder, por su perfección, por su amor. No puede resistirlo. Entonces Dios nos mandó a su Hijo Jesucristo para que podamos verlo por medio de Él. No que Dios sea así, sino que se manifestó por medio de Jesucristo. Hoy en día Dios nos habla por su palabra, como dice Romanos 11:17. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, la buena voluntad de Dios. Entonces, ahí tenemos ojos naturales y ojos espirituales. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 12, vemos el caso de Elías. Elías era un hombre de Dios, un ungido de Dios, un varón de Dios del Antiguo Testamento, un profeta. Y él le dice a otro que se llama Eliseo, le dice a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Pide lo que tú quieras. Y Eliseo le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Y él le dice, bueno, la única manera que cuando yo me vaya de aquí y tú puedas verlo, o si no, no. Entonces resulta que más adelante viene un carro de fuego a caballo y dice que un remolino se llevó a Elías y se lo llevó para el cielo y él miraba. Eliseo miraba y lo seguía, Señor, Señor, Señor mío, y gente de a caballo. Él vio esa experiencia de que hay otra vida después de esta vida que se veía. Eso es algo grandioso que Dios permitió que él lo viera. También podemos ver que el mismo Eliseo, más adelante, él tenía un criado. Entonces, en Segunda de Reyes 6, 14, 17, dice que entonces el rey mandó a un ejército de a caballo.
Entonces el que le servía al varón de Dios, a Eliseo, le dice, ¿qué haremos, Señor? Son mucha gente. Y Eliseo le dice, no temas, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. O sea que nosotros tenemos ángeles que nos ayudan, ángeles que nos protegen, el Espíritu Santo que está en nosotros, los que lo hemos aceptado. Tenemos quien nos ayude y quien pelee por nosotros. Nosotros no debemos de temer. La Biblia dice, le dijo al pueblo de Israel, no temáis, estad tranquilos porque yo pelearé por vosotros. Entonces, dice, dice Eliseo le dice a Dios, mejor dicho, Dios mío, ábrele los ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Dios le abrió los ojos a este criado y él vio bastante gente en carros de fuego y a caballo que estaban alrededor de Eliseo. Y Dios le abrió los ojos naturales para que viera con los ojos espirituales. Entonces la Biblia nos confirma, nos da fe, nos fortalece que realmente sí hay un Dios, que sí realmente hay una vida después de esta vida, que es una vida eterna, sea para salvación o sea para condenación, depende cómo nosotros nos comportemos en este mundo. Por eso la Biblia dice, miremos las cosas de arriba. ¿Y cómo empezamos a mirarla? Leyendo la palabra de Dios, buscando los caminos de Dios, predicaciones, enseñanzas, y por medio de esa palabra nosotros adquirimos esa fe. En 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Antes la gente eh, tenían esas experiencias con Dios. Algunos Dios les habló audiblemente porque no tenían la palabra de Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios. Por eso dice, andamos por fe, no por vista. Es una realidad la vida espiritual. Es algo que realmente sí existe. Por eso en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu, porque los que son del Espíritu son los que ya han tenido una experiencia con Dios, los que ya le han entregado su vida a Dios, los que ya se han preocupado en leer la palabra de Dios y ya saben que realmente hay un Dios, que han tenido un encuentro personal. Por eso dice que los que son de esta tierra piensan en las cosas de la tierra. Vamos a poner un ejemplo que pasó en Lucas capítulo 10, 38 al 42. Jesús entró a una aldea y había dos hermanas, una se llamaba Marta y una se llamaba María. Y Marta lo invitó a entrar a la casa. Y entonces llegó María a los pies del Señor Jesucristo y empezó a escuchar lo que el Señor decía, sus palabras. Ella preocupada de lo que el Señor, de lo espiritual. Sin embargo, Marta estaba preocupada por los muchos quehaceres. Estaba muy preocupada por todo lo de esta tierra, sabiendo que tenía la oportunidad ahí de buscar del Señor, de escuchar lo que el Señor decía. Así como hoy en día Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y los que están pendientes quieren aprender y saber más. Sin embargo, Marta le dice al Señor, Señor, dile a María que venga y que me ayude. Y le dice el Señor, oh Marta, que mucho turbada tú estás con muchos quehaceres. Sin embargo, esta María, tu hermana, ha cogido la mejor parte. Ella sí, ella ha cogido la mejor parte. Porque tú lo que estás haciendo eso es temporal. Aprovecha, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque ya después quizás no va a haber otra oportunidad. Por eso en Juan 3:31 dice que el que es de esta tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y en Filipenses 3:19 dice
cuya gloria es su vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Pero si usted quiere tener una experiencia con Dios, ya Dios la está teniendo, porque tú estás escuchando este mensaje y Dios está permitiendo que tú lo escuches para que veas que por medio de la palabra tú puedes saber más de Dios. Hay mucha gente que yo he escuchado de diferentes religiones que dicen, ay, yo no puedo leer la Biblia, eso solamente la puede leer el sacerdote, solamente la puede leer el pastor. Mentiras, la Biblia es para que todos la leamos. Jesucristo mismo lo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Todos podemos leer la Biblia y fácilmente Dios te va a hablar. Segunda de Corintios 10:3 dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos a poner por ejemplo como Tomás. El Señor se le presentó en Juan capítulo 20 del 24 al 29. El Señor se le presentó a sus discípulos después de la resurrección, pero no estaba Tomás ahí. Y el Señor y los discípulos le dicen a Tomás, el Señor se nos ha presentado y hemos estado hablando con él y hemos comido con él. Y Tomás dijo, no, 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 ese como quien dice a los colombianos, no, no, ese cuentico yo no me lo como, no, 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 no. Hasta que yo no lo vea ni ponga mis dedos en las marcas de los clavos, yo no lo voy a creer. Y eso que habían dado con él. Y eso que él sabía que el Señor iba a resucitar porque el Señor ya se los había dicho. Sin embargo, hay mucha gente así todavía, que no creen, que tienen que ver. Entonces el Señor se le presentó y le dice, Tomás, mira, 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 aquí están mis heridas de los clavos, pon tu dedo ahí y mira como tú quieres, para que veas que soy yo el mismo, he resucitado. Y él mismo se arrodilló y dijo, ¡ay, Dios mío, perdóname! Como quien dice, Dios mío, Señor mío. Pero es una realidad. Cuando una gente ya tiene una experiencia, entonces saben que realmente eh, eh, Dios ha estado con ellos después de que Él resucitó. También hoy mismo el Señor quiere que tú tengas esa experiencia por medio de su palabra, porque Dios te está hablando por medio de la palabra. Dios nos habla por medio de su palabra. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que a Dios le agrada cuando tú crees en Él. Por eso Jesucristo le dijo a Tomás, más bienaventurados son los que no han visto y creyeron. Esos son más bienaventurados. Ah, que no tienes necesidad de verlo, porque es que ya tenemos la palabra. Entonces, por medio de la palabra adquirimos la fe. Es un don de Dios, pero por medio de la palabra nosotros alimentamos esa fe. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el que no es espiritual no acepta las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Cuando nos ven hablando del Señor y hablando del otro mundo y de lo espiritual y hablando de cosas que no son terrenales, dicen que estamos locos, como dice la palabra en Juan ahí mismo, que para él son locuras en 1 Corintios 2:14. Pero no importa, seguimos adelante y seguimos creyendo que el Señor va a seguir tratando con la humanidad. En Juan 14:2 dice Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que no se ven son las espirituales. Así, por medio de la palabra es que nosotros adquirimos la fe y Dios nos habla y podemos ver. En primera de Juan 4:5 dice que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero si estás vivo aún todavía, estás vivito y coleando, tienes esperanza, no importa la edad que tengas, si estás anciano, si estás viejo,
Aún tienes esperanza de saber de Dios, aún tienes esperanza de poder saltar a esa vida eterna después que aceptes a Jesucristo como tu Salvador. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También dice en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. O sea que el Señor está dispuesto ahí para que tú le des tu corazón. En el Salmo 51:17 dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios está disponible. No importa si eres carnal, si eres terrenal, si no piensas en lo espiritual. Puedes decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios tiene un propósito contigo. Busca las cosas de Dios. No te metas en una religión. No pienses que una religión es la que te va a salvar. Porque en la religión hay gente dispuesta a buscar de Dios y hay gente buena y gente mala. Es una relación con Dios y todo empieza buscando, leyendo la palabra de Dios. Tener no una religión, sino una relación con Dios. Dios te continúe bendiciendo y dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Dios te continúe bendiciendo grandemente.